Mi marido llamó a la policía para encerrarme y quedarse con mi herencia. Eso fue lo que todos escucharon aquella noche, en el pasillo estrecho de nuestro edificio, cuando los vecinos abrieron las puertas entre curiosos y asustados. «¡Esta mujer está loca! ¡Arréstenla!», gritó él, con la cara roja, el pelo despeinado y la camisa medio abierta, como si acabara de librar una batalla épica. Detrás de él, el jarrón roto que él mismo había lanzado al suelo parecía una prueba de mi crisis. Una silla volcada, un cuadro torcido, el olor a alcohol en el aire. Todo estaba cuidadosamente desordenado para que yo pareciera el huracán. Los dos agentes que venían delante se miraron, acostumbrados ya a escenas de parejas que explotan de madrugada. Uno de ellos, más joven, puso una mano delante para que yo no me acercara demasiado. «Señora, por favor, manténgase ahí». ¿Su nombre? Yo estaba de pie junto a la puerta del comedor, con el pijama sencillo que llevaba puesto cuando empezó el espectáculo. Las manos me temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida. Respiré hondo. «Me llamo Elena Martín», respondí. «Y antes de escuchar cualquier cosa que él tenga que decir, le voy a pedir un favor, agente». Mi marido aprovechó para interrumpir. «No la escuche. Es peligrosa. Ha roto todo, me ha amenazado, no está bien de la cabeza. Tengo mensajes, puedo demostrar que lleva semanas descontrolada». Lo miré. Lo conocía desde hacía 12 años. Sabía cuando estaba actuando, cuando fingía, cuando su voz temblaba de verdad. Esa noche no temblaba. Sonaba calculada. El agente mayor, de barba entrecana, levantó la mano pidiendo silencio. «Señora Elena, ¿qué favor quiere pedir?» Yo sonreí. Fue una sonrisa pequeña, cansada, pero tan fría que incluso Marcos dio un paso atrás. «Quiero pedirle que vea un solo documento», dije. «Solo uno. Antes de escuchar su versión. Después podrá oír lo que quiera». El agente me observó con atención. No vio en mis ojos el desorden que Marcos describía. No vio espuma en la boca, ni gritos, ni manos agitadas. Vio una mujer con ojeras profundas, sí, pero con la mirada clara. Asintió. «Muéstreme el documento». Fui hasta la mesa del comedor, donde había dejado preparada, desde hacía días, una carpeta gris. No era casualidad que estuviera ahí. La abrí con cuidado y saqué 2 papeles, uno con el membrete del juzgado, el otro con el sello del hospital psiquiátrico de la ciudad. «Este es un informe psiquiátrico oficial, firmado por 2 especialistas, donde se certifica que no padezco ningún trastorno que afecte a mi juicio ni a mi capacidad para administrar mis bienes», dije, entregando el primero. El agente lo tomó, lo hojeó rápido, reconociendo los sellos. Marcos bufó. «Eso no prueba nada. Puede haber empeorado. Lleva días fuera de sí. Ignore su berrinche. Y este», añadí, levantando el segundo documento, «es una resolución del juez de sucesiones que usted reconocerá. En ella se deja claro que la herencia que recibí de mi tía Teresa no puede ser administrada ni tocada por nadie más que por mí. Ni por mi marido. Ni siquiera en mi nombre». Mi voz no tembló al decir herencia. La palabra flotó en el aire como la verdadera razón de todo. Los vecinos, que solo habían visto una discusión de pareja, empezaron a unir las piezas. Herencia. Locura. Policía. El agente leyó los encabezados, frunció el ceño y volvió a mirarnos. «¿Es cierto eso de la herencia, señor?» «Sergio Torres», dijo mi marido, tragando saliva. «Sí, pero no tiene nada que ver. Ella está mal, quiere hacer cosas peligrosas con ese dinero». Yo di un paso adelante, aún manteniendo la distancia que el agente me había pedido. «Agente, hace semanas que mi marido anda repitiendo a todo el mundo que no estoy bien, que me volví paranoica desde que murió mi tía y me dejó todo a mí. Ha intentado que firme poderes, papeles, autorizaciones. Le dije que no. Y ahora, curiosamente, después de que el juez confirmara que él no tiene ningún derecho sobre mi herencia, decide que estoy loca». El silencio fue casi total. Solo se escuchaba el zumbido del fluorescente del pasillo. El agente mayor pasó las páginas de los documentos con más calma. El joven miraba a Sergio con una mezcla de sospecha y desagrado. «¿Llamó usted diciendo que su esposa era un peligro para sí misma?», preguntó el mayor. «Sí», dijo Sergio. «Rompió cosas, me insultó, dijo que me iba a arruinar.
Quiere dejarme sin nada, quedarse con todo el dinero y... ¿Tiene alguna denuncia previa de violencia, señora Elena? Preguntó el agente, sin mirarme todavía. No, respondí. Pero tengo correos de mi tía, audios, y copias de todos los intentos de mi marido de hacerme firmar documentos después de que ella muriera. Si quiere, también puedo mostrárselos. Sergio empezó a perder la compostura. Esto es absurdo. ¿Desde cuándo la policía se pone del lado de los locos? Llévensela, es su trabajo. El agente mayor levantó la vista, con paciencia cortante. Nuestro trabajo, corrigió, es proteger a quien está en peligro y comprobar si hay un delito. Y ahora mismo lo que veo es una mujer con informes médicos recientes, una resolución judicial de herencia a su favor y un marido muy nervioso que la llama loca delante de todo el edificio. Sergio abrió la boca, pero no encontró palabras. En ese momento, supe que el punto de no retorno ya había pasado. Yo había pasado semanas dudando de mí, preguntándome si no estaría exagerando, si no estaría siendo susceptible como él decía. Pero al ver a la gente con mis papeles en la mano y a mi marido atragantado con su propia mentira, sentí, por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a paz. No era el final. Era apenas la primera noche en que, por fin, alguien más iba a ver lo que yo ya sabía. Mientras esperaba a que los agentes examinaran los documentos, mi mente viajó inevitablemente años atrás, a las muchas pequeñas escenas que nadie vio. Miradas, frases cortadas, susurros, como una lluvia fina antes de la tormenta. Mi mente viajó inevitablemente años atrás, al momento en que conocí a Sergio, cuando tenía 27 años, en el cuarto piso de la misma oficina donde hoy ya no trabajo. Yo era la chica de contabilidad, la que sabía dónde estaba cada factura, cada recibo, cada número escondido bajo 10 correos sin responder. Él llegó como el nuevo comercial estrella, con trajes demasiado elegantes para el sueldo que pagaban y un perfume caro que llenó el pasillo en 2 días. «Tú debes ser Elena», me dijo, apoyándose en el marco de la puerta. «Me han dicho que si me hago amigo de ti, las comisiones llegan a tiempo». Reí, sin querer. «También te han dicho que no me gustan las bromas con dinero ajeno, espero». Sergio tenía una facilidad casi magnética para hacer que la gente se sintiera vista. Recordaba detalles, nombres, aniversarios. Te escuchaba como si lo que dijeras fuera lo más interesante del mundo. A mí, acostumbrada a ser la de los números, me deslumbró que alguien se aprendiera mi café favorito en una semana. Empezamos como colegas, luego fuimos amigos, luego algo más. Salíamos a comer después del trabajo, caminábamos por el centro, soñábamos con viajes que ninguno de los dos podía pagar. Él se quejaba de venir de una familia donde el dinero nunca alcanzaba y de haberse sentido siempre de menos al lado de otros. «Lo único que quiero», me dijo una noche, medio borracho, en mi pequeño piso, «es tener algo mío. Algo que nadie pueda quitarme». Yo lo abracé. «Lo tendremos. Lo construiremos». Y en cierto modo, fue así. A los 3 años de relación, ya vivíamos juntos. Pagábamos a medias el alquiler, las facturas, las compras. Cuando nos casamos, lo hicimos en el registro civil y una comida sencilla después. No hubo anillos carísimos ni luna de miel en islas lejanas. Hubo promesas, pero incluso en aquellos días de aparente igualdad, había pequeñas grietas que yo prefería ignorar. Recuerdo una tarde en que estábamos decidiendo qué muebles comprar para el salón. Yo quería algo sencillo, funcional. Él insistía en un sofá de diseño italiano que costaba 3 veces nuestro presupuesto. «Podemos pedir un crédito», sugirió, despreocupado. «Total, con tu trabajo estable y mis comisiones, lo pagamos en nada». «No me gusta endeudarnos por caprichos», respondí, tratando de sonar razonable. Su sonrisa se desvaneció un instante. «Siempre tan conservadora, Elena. A veces hay que arriesgar para vivir bien». Esa frase, vivir bien, se repetiría como un estribillo a lo largo de nuestros años juntos. Para Sergio, vivir bien significaba aparentar, mostrar logros que aún no teníamos, comprar ropa de marcas que no podíamos permitirnos. Yo, criada por una madre que había luchado por llegar a fin de mes después de que mi padre nos abandonara, veía el dinero como seguridad, no como espectáculo. La herencia de mi tía Teresa cambió ese equilibrio de golpe. Ella era la hermana de mi madre, la rara de la familia,
la que nunca se casó, la que siempre viajaba sola y mandaba postales desde sitios que nadie sabía ubicar en el mapa. De niña, yo la adoraba. Me enviaba cartas con flores prensadas y monedas de países exóticos. De adulta, nos llamábamos cada pocas semanas. No éramos íntimas, pero sí cómplices a nuestra manera. Los hombres vienen y van, Elena, me dijo una vez, durante una de sus visitas. Pero la independencia es para siempre. No la regales por nada del mundo. En ese momento, pensé que se refería a no depender económicamente de nadie. Ahora entiendo que hablaba de algo más profundo, la independencia de criterio, la soberanía sobre una misma. Cuando enfermó, me llamó un día al hospital. No quiero que vengas a verme hecha polvo, me dijo, con esa voz ronca que siempre tenía después de fumar. Quiero que vengas cuando salga y podamos reírnos de esto. No salió. Murió sola, sin hijos, sin pareja, con pocos amigos. Y con más dinero del que cualquiera en la familia imaginaba. Me preguntó una vez, durante una de nuestras llamadas, si creía que el dinero cambiaba a las personas. Le respondí que no estaba segura. Ella sonrió, o al menos eso creí imaginar por el tono de su voz. El dinero no cambia a la gente, querida, dijo. Solo quita el disfraz que ya llevaban puesto. El día que el notario leyó su testamento, mi madre lloraba en la sala de espera. Mis primos se miraban entre ellos, atentos. Yo no esperaba nada. Tal vez una pieza de joyería vieja, un libro, una postal. La señora Teresa Martín deja como heredera universal de sus bienes a su sobrina Elena Martín, leyó el notario, con voz neutra, con la condición expresa de que dichos bienes no podrán ser administrados por ningún cónyuge, pareja o tercero en su nombre sin autorización judicial previa. Hubo un silencio incómodo. ¿Eso qué significa exactamente?, preguntó mi madre, confundida. Que todo es de Elena, respondió el notario. Y que ningún marido, esposa, novio o quien sea podrá tocarlo salvo que un juez decida que ella no está en condiciones de gestionarlo. En aquel momento, me pareció una excentricidad más de mi tía. Ahora sé que fue su última forma de protegerme. Teresa, que había viajado sola por medio mundo, que había negociado con hombres que subestimaban a una mujer con maleta y pasaporte lleno de sellos, conocía los peligros de la dependencia. Y conocía, intuía quizás, la naturaleza de Sergio. Sergio no dijo gran cosa ese día. Me abrazó, me besó la frente, me dijo que estaba orgulloso de mí, como si yo hubiera hecho algo para ganarme esa herencia. Pero vi algo en sus ojos. Una chispa diferente. No era solo sorpresa. Era cálculo. Esa mirada calculadora fue creciendo, alimentada por noches en las que empezó a llegar a casa con revistas de negocios, con folletos de propiedades de lujo, con ideas que siempre giraban en torno a invertir, multiplicar, hacer crecer. Al principio, sus sugerencias sonaban a proyectos compartidos, a sueños que por fin podríamos cumplir. Pero pronto noté un cambio sutil en su lenguaje, donde antes decía nosotros, ahora empezaba a decir tú, pero con un posesivo implícito que me incomodaba. Con tu herencia podríamos comprar ese local en el centro, decía, el que te enseñé el otro día. Sería una inversión segura. No sé nada de negocios inmobiliarios, respondía yo, evasiva. Pero yo sí, replicaba él, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Podría encargarme de todo. Tú no tendrías que preocuparte por nada. Esa frase, no tendrías que preocuparte por nada, se convertiría en el leitmotiv de los meses siguientes. Sergio empezó a mostrarse especialmente solícito, especialmente atento. Llegaba con flores, con cenas preparadas, con masajes en los hombros después de mis largas jornadas revisando papeles con el abogado. Pero cada gesto de cariño venía acompañado de una pregunta, una sugerencia, un ya que tengo que ocuparme de esto. ¿Por qué no firmamos este poder? Así te ahorro trámites. Recuerdo una noche en particular, apenas 2 semanas después del testamento. Estábamos cenando y él sacó un folleto de una agencia de viajes. Mira, dijo, desplegándolo sobre la mesa, un tour por Asia. Siempre has querido conocer Japón. Sonreí, conmovida por el detalle. Sería maravilloso, pero con todo el papeleo de la herencia, justamente por eso, interrumpió. Sería bueno que te tomaras un descanso. Yo puedo quedarme aquí, ocuparme de los trámites, si me autorizas, claro.
Ahí estaba otra vez, la oferta tentadora, seguida de la pequeña letra que me pedía ceder control. Esa noche, por primera vez, sentí un frío en el estómago. No era el miedo a perder el dinero, sino la certeza de que estaba siendo manipulada. Que el hombre que amaba veía en mí, no a su esposa, sino a la llave que abría una caja fuerte. No, dije, con suavidad pero firmeza. Prefiero esperar a poder ir juntos, cuando todo esté más tranquilo. Su sonrisa se congeló, y durante un instante brevísimo vi detrás de ella una decepción tan profunda que casi parecía rabia. Luego desapareció, sustituida por una expresión de comprensión forzada. Como quieras, cariño, dijo, doblando cuidadosamente el folleto. Tú mandas. Esas dos palabras, tú mandas, resonarían en mi cabeza como una acusación en las semanas siguientes. Se convirtieron en el eufemismo de su resentimiento cada vez que me negaba a firmar algo, cada vez que consultaba con el abogado antes de tomar una decisión, o cuando prefería la compañía de mis documentos a la de sus planes grandiosos. La chispa de cálculo que vi en sus ojos el día del testamento se había convertido en una llama constante, y yo empezaba a entender que, si no tenía cuidado, esa llama acabaría por consumir no solo mi herencia, sino mi identidad, mi cordura, mi vida. Teresa no me había dejado solo dinero. Me había dejado una trampa tendida para que revelara la verdad sobre el hombre con quien compartía mi cama, y la verdad empezaba a oler a traición. La herencia era un piso céntrico, algunas propiedades alquiladas y una compleja red de inversiones que yo apenas comprendía. Mientras el notario hablaba de diversificación y rentabilidad, yo solo podía pensar en Teresa, en su risa estruendosa, en sus historias de trenes nocturnos y en aquella frase que repetía en cada postal: «Cuídate mucho, Elena. El mundo está lleno de cazadores disfrazados de amigos». Cada documento que firmaba no solo transfería bienes, sino que me entregaba la independencia que ella siempre defendió, confirmando con tinta y papel la confianza que había depositado en mí. Sergio, en cambio, escuchaba cada cifra con una atención que nunca antes le había dedicado a mis palabras. ¿Tanto?, preguntó una vez, cuando salimos de una reunión con el gestor, y su voz tenía un tono que no era solo sorpresa, sino algo muy parecido a la codicia. «No sabía que tu tía era rica». «Ni yo», respondí, sintiendo un pequeño pellizco de incomodidad. «Supongo que ahorró toda su vida. Vivía con una sencillez que engañaba a cualquiera». «¡Qué visionaria!», comentó él, mirando al cielo como si buscara inspiración en las nubes. «Ojalá alguien confíe así en mí algún día». Ese alguien resonó en mi interior. ¿Acaso yo no confiaba en él? En ese momento, todavía creía que sí. Las primeras semanas, parecía genuinamente feliz por mí, o al menos era un actor tan convincente que me permití creerlo. Me animaba a tomarme un tiempo, a pensar bien qué hacer, a no dejar que nadie de la familia me hiciera sentir culpable por haberlo recibido yo sola. «Es tuyo», decía, acariciándome el hombro con una ternura que entonces me parecía protectora. «Y vamos a cuidarlo». El problema, sin embargo, empezó cuando empecé a decir yo un poco más alto. Cuando, ante la sugerencia de un viaje o una compra, respondía: «Voy a consultarlo con el abogado, o necesito revisar los papeles de la herencia primero». Yo pequeño, tímido aún, pero que empezaba a trazar una línea donde antes solo había un nosotros difuso. Hasta entonces, todo había sido nosotros, nuestro alquiler, nuestras vacaciones, nuestros planes. Pero el testamento decía ella, solo ella, y mi tía, desde la tumba, me estaba enseñando a pronunciar esa palabra con propiedad. El notario, un hombre de gesto adusto y palabras precisas, insistió en cada reunión: «No mezcle las cuentas. No ponga estos bienes en una cuenta conjunta. No firme poderes sin asesorarse». Su tía fue muy clara. Yo asentía, pero aún confiaba demasiado en Sergio, o en la idea que tenía de él, para sentir que esa advertencia era realmente un problema. Creía que nuestro amor era un muro lo suficientemente sólido como para que el dinero no pudiera agrietarlo. Hasta que, una noche, él llegó con una idea que llevaba gestándose en sus ojos durante días. Había estado callado durante la cena, ausente, y de repente soltó la frase como quien tira a un dado cargado. «He estado pensando», dijo, dejándose caer en el sofá junto a mí con un suspiro que pretendía ser de cansancio, pero que a mí me sonó a ensayo.
Ahora que tenemos más estabilidad, podríamos dejar mi nombre en algunos papeles, ¿no? Por si te pasa algo. Para que pueda ocuparme de los trámites sin complicaciones. El ambiente en la habitación se espesó. Por si te pasa algo. Era la primera vez que introducía la posibilidad de mi ausencia, de mi incapacidad, como un hecho casi natural. Si me pasa algo, respondí, intentando que mi voz no delatara la desazón que empezaba a crecer en mi estómago, hay un testamento. Todo está claramente estipulado. Ya, pero me refiero a administrar. A ayudarte. Nada más, insistió, deslizando esa palabra, ayudar, como si fuera un caramelo envenenado. La palabra ayudar empezó a sonar distinta, a perder su dulzura original para adquirir un regusto metálico a control. Me miró con esos ojos que antes me hacían sentir la mujer más especial del mundo, pero ahora solo veía en ellos un destello de impaciencia. ¿No confías en mí?, preguntó, cuando me vio dudar, cuando mi silencio se alargó un segundo más de lo que él esperaba. Sí, claro que confío, dije, y era cierto, pero una parte de mí, la que había escuchado a mi tía y al notario, empezaba a despertar. Pero, el notario dijo, el notario no me conoce, cortó él, y su voz tuvo un filo que no había escuchado antes. Yo soy tu marido. Llevamos años juntos. Somos un equipo. No tiene sentido que tengas cosas solo a tu nombre. Es como si no formara parte de tu vida. Me quedé callada. Las palabras se me atragantaban. ¿Cómo explicarle que no se trataba de él, sino de mí? Esa frase, no tiene sentido que tengas cosas solo a tu nombre, se me clavó como un dardo envenenado. ¿Cómo hacerle entender que, por primera vez, tenía algo que era solo mío, no por egoísmo, sino por derecho, por un designio que venía de una mujer que sí había confiado en mí, plenamente? Esa frase me acompañaría mucho tiempo después, en cada discusión, en cada mirada de reproche. Era la semilla de la que brotaría todo lo demás, la duda que él sembraría sobre mi cordura, la campaña silenciosa para convencerme a mí y a los demás de que mi yo recién descubierto era, en realidad, un síntoma de locura. Aquella quietud mía, sin embargo, no era vacía. En ella, por primera vez, empezaba a germinar una certeza fría y dura. Comprendí que para él yo no era su esposa, sino el obstáculo entre su ambición y lo que codiciaba. Cada negativa mía era un muro que intentaba derribar, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera por atravesarlo, incluso si eso significaba torcer mi voluntad o cuestionar mi juicio. Esa noche, acostada a su lado, escuchando su respiración tranquila, supe que la batalla por mi herencia, y por mi propia identidad, acababa de comenzar, y que tendría que aprender a luchar, no con gritos, sino con papeles, con informes, con una verdad que tendría que proteger con uñas y dientes de la mentira que dormía a mi lado. El cambio de tono fue lento pero firme. Pasó de sugerencias a reproches, de un podríamos hacer esto juntos esperanzador a un ¿por qué no quieres que formemos parte de esto?, que sonaba a acusación. El nosotros que antes era un refugio se estaba convirtiendo en una jaula. Empezó a insinuar, delante de amigos, que yo me estaba volviendo un poco paranoica con el tema del dinero. En las cenas, con una copa de vino en la mano, soltaba su comentario preparado. Desde que le cayó la herencia encima, Elena nos suelta una factura, bromeaba, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Está obsesionada con que todos queremos robarle. Todos reían, incluido yo, al principio, creyendo que era un chiste sin maldad. Pero luego la broma se repitió demasiadas veces, y las risas comenzaron a sonar forzadas, y las miradas de los demás empezaron a posarse en mí con una curiosidad incómoda. Ya no era una broma, era un estribillo, una etiqueta que él me estaba cosiendo a la piel a la vista de todos. En privado, las palabras eran otras, despojadas de toda máscara social. Mira, Elena, no puedes seguir tratándome como a un extraño, dijo una noche, con un cansancio que parecía más una reprimenda que una confesión. Me humilla que tengas que consultar con el notario cada vez que te propongo algo. Soy tu marido, no tu contable. No es por ti, me escudé, sintiendo como la explicación se me convertía en un débil susurro. Es que hay muchas cosas que no sé. No quiero cometer errores. Él me miró fijamente, sin pestañear, y su voz se tiñó de una decepción cortante. El mayor error es desconfiar de tu propio marido. Empezó a hablar de proyectos,
inversiones, oportunidades que no podíamos perder. Un restaurante en una zona en auge, una franquicia de moda, un local comercial con un potencial increíble. En todas, curiosamente, mi herencia jugaba un papel principal, el papel principal. Podríamos abrir un restaurante, invertir en una franquicia, comprar un local, enumeraba con entusiasmo calculado. Pero hacer todo a tu nombre nos complica los trámites, el crédito, todo. Si estuviera a nombre de los dos, sería más fácil. Sería justo. Yo resistía, aferrándome como un náufrago a las palabras del testamento y a los consejos del abogado de mi tía, un hombre serio y de mirada penetrante que me repetía como un mantra: fue muy clara, Elena. No quiso que nadie pudiera presionarte. Si empiezas a firmar poderes, todo el sentido de lo que hizo pierde sentido. No cedas. Cuando, en un intento por hacerle entender, le conté esto a Sergio, se rió. Fue una risa corta, carente de verdadera alegría. ¿Qué manía tiene la gente mayor con desconfiar de todo el mundo?, dijo, menospreciando con un gesto la sabiduría de mi tía. Viven anclados en el miedo. Al final, si sigues así, vas a acabar sola, Elena, abrazada a tus papeles, sin nadie que se acerque por miedo a que pienses que te van a robar. Sus palabras me calaron hondo. Sola. Era la palabra que más miedo me daba. La semilla de la duda que él tan bien sabía regar. Estaba siendo demasiado rígida. Estaba, como insinuaba, sacrificando nuestra relación en el altar de una herencia. Poco a poco, fui testigo de una transformación siniestra. Dejó de ser el marido comprensivo que me traía una taza de café caliente al escritorio mientras yo revisaba contratos y cifras con el ceño fruncido. El hombre que me animaba a tomarme mi tiempo, a aprender, a no tener miedo. Ese hombre se esfumó, y en su lugar apareció un extraño que se paseaba a mis espaldas, que miraba por encima de mi hombro con impaciencia cada vez que yo leía un documento. Su presencia ya no era un apoyo, era una presión constante. Ya no esperaba a que yo entendiera, esperaba, con los nudillos blanquecinos sobre el respaldo de mi silla, a que firmara algo que él, en su nueva sapiencia, había decidido que era lo mejor. Cuando mis no empezaron a ser más frecuentes, más firmes, sus estrategias cambiaron. La persuasión dio paso a la manipulación sutil. Comenzó a dejar papeles sobre la mesa de la cocina, folletos de inversiones prometedoras, con círculos hechos con rotulador en las cifras de beneficios. Mira qué oportunidad, decía, sin insistir directamente, pero dejando el anzuelo ahí, envenenando el ambiente. Empezó a llegar más tarde a casa, y cuando le preguntaba, respondía con evasivas: estaba viendo un tema. Un tema que siempre orbitaba alrededor de mi dinero. Ya no me pedía, me presionaba con su silencio, con sus suspiros de decepción, con la distancia física que empezó a crecer en nuestro propio hogar. La batalla ya no era abierta. Se había trasladado al territorio pantanoso de lo no dicho, de lo insinuado, de la culpa que gotea lenta y constantemente hasta ahogar tu propia certeza. La primera vez que dijo que yo estaba mal de la cabeza no fue delante de la policía. Fue en la cocina, una tarde cualquiera, con la luz del atardecer filtrándose por la ventana y pintando de naranja el formulario que sostenía entre sus manos como si fuera un trofeo. Discutíamos por ese papel. Él había llevado a casa un formulario para abrir una cuenta a nombre de los dos, vinculada específicamente a una de las propiedades de la herencia, el pequeño local comercial que había sido de mi tía. Es solo una formalidad, insistía, su voz un manto de razonabilidad forzada. El banco lo recomienda para agilizar la gestión. No es nada del otro mundo. El abogado dice que no, respondí, con el formulario aún en mi mano, sintiendo el peso de la tinta sobre el papel. Y la resolución del juez es clara: ni administración conjunta, ni poderes, ni firmas compartidas. Es solo mía. Él suspiró, teatral, llevándose una mano a la frente como si acabara de recibir una noticia devastadora. Otra vez el juez, el abogado, el notario. ¿Y yo qué? ¿Qué soy yo en todo esto? Su tono era el de un mártir, herido por la desconfianza. Mi marido, dije, clavando mis ojos en los suyos. No mi tutor. La frase cayó como un golpe seco en el silencio de la cocina. Una línea que, una vez cruzada, no podía borrarse. Sergio me miró con una mezcla de sorpresa y un odio tan puro que por un segundo me dejó sin aliento.
Su máscara de hombre comprensivo se resquebrajó por completo. Desde que recibiste ese dinero, no eres la misma, escupió las palabras. Estás paranoica, tensa, agresiva. Te estás volviendo loca, Elena. La palabra loca se me clavó en el pecho como un cuchillo de hielo. No era un insulto arrojado en el calor de la discusión. Era un diagnóstico frío, una etiqueta envenenada. No vuelvas a decir eso, murmuré, y mi voz sonó pequeña, ahogada por el latido furioso de mi corazón. ¿Ves? Insistió, señalándome con un dedo acusador. ¿No te das cuenta? Reaccionas de forma desproporcionada. Estás fuera de control. Aquel primer loca no fue el final, sino el inicio oficial de una campaña silenciosa y metódica. Los comentarios comenzaron a surgir en reuniones con amigos, en cenas que antes eran agradables y que ahora se convertían en juicios encubiertos. Últimamente Elena está muy nerviosa, ¿no? Comentaba él con voz de preocupación fingida, sirviendo más vino a los invitados. Se nota la presión. Se le olvidan cosas, repite las historias, añadía en otra ocasión, dirigiéndose a un amigo común. La pobre no es la misma. Creo que le está afectando todo esto de la herencia más de lo que quiere admitir, concluía, siempre con ese tono de lástima que resultaba más dañino que un grito. Yo los escuchaba desde la cocina, desde el pasillo, desde el baño con la puerta entreabierta. Empecé a dudar de mí misma, de mis recuerdos, de mi propia cordura. Me miraba al espejo y buscaba signos de algo que no sabía nombrar. ¿Estaban mis ojos más opacos? ¿Había un temblor en mis manos que no notaba? ¿Estaba exagerando? ¿De verdad estaba diferente? ¿O era su narrativa constante la que me estaba transformando en el personaje que él quería que fuera? La duda se instaló en mí como una niebla espesa. Revisaba mentalmente mis actos, mis palabras, buscando confirmar su teoría. ¿Había sido demasiado brusca cuando me negué a afirmar? ¿Había alzado la voz sin necesidad? La línea entre una reacción justa y una desproporcionada se volvía borrosa bajo su constante goteo de comentarios. Una tarde, llegó a casa con una idea que presentó como un regalo, un salvavidas. Por mi bien. He pedido una cita con un psiquiatra amigo de un compañero, anunció, dejando las llaves sobre la mesa con un ruido metálico. Solo para que hables con alguien. No es nada grave, pero quiero ayudarte. ¿Ayudarme con qué? Pregunté, sintiendo un frío repentino que me recorrió la espalda. ¿Con esto qué te pasa? Tus miedos, tus manías, esta desconfianza constante. No quiero que empeores, dijo, y su voz sonaba tan convincente, tan llena de una preocupación que yo sabía falsa, que por un momento me pregunté si no sería yo la que estaba equivocada. No fui. Algo dentro de mí, un instinto primario de supervivencia, se negó en redondo. No confiaba en un amigo de un compañero que él había elegido. No confiaba en que aquel médico fuera imparcial. Era como si, de repente, hubiera visto el diseño completo de la trampa. Él crearía el problema, estás loca, ofrecería la solución, mi psiquiatra, y obtendría el veredicto que necesitaba para controlar mi vida y mi dinero. En vez de eso, con un pulso tembloroso pero una determinación recién encontrada, pedí yo misma cita con otra profesional, en otro hospital, sin decirle nada. Fue un acto de rebeldía silenciosa. En la consulta de esa desconocida, rodeada de paredes blancas y el olor a desinfectante, conté todo. No solo la herencia, sino los comentarios, las presiones, la palabra loca repetida como un mantra, la forma en que mi propio hogar se había convertido en un campo de minas psicológicas. La doctora me escuchó en silencio. Tomó notas, sus ojos atentos no me juzgaron. Y al final, fue más clara y directa de lo que jamás hubiera esperado. No veo ningún signo de trastorno psicótico, ni de brote, ni de pérdida de la realidad, dijo, cerrando su cuaderno. Lo que veo es a una mujer sometida a un proceso de manipulación psicológica constante, destinado a hacerla dudar de su propia percepción. Aprendí esa palabra, gaslighting, esa tarde. La repitió, explicando qué significaba exactamente lo que yo estaba viviendo, una manipulación psicológica destinada a hacer que una persona dude de su propia percepción, de su memoria, de su cordura, para poder controlarla. No era yo la que estaba perdiendo el contacto con la realidad. Era él quien sistemáticamente intentaba torcerla, negarla y reescribirla a su conveniencia.
La doctora escribió un informe limpio, conciso, con membrete oficial y su firma al calce. En él, certificaba mi plena capacidad mental y mi juicio intacto. Yo lo guardé en mi bolso, luego en un cajón de mi mesita de noche, como quien guarda un salvavidas. Lo tocaba por la noche, antes de dormir, para recordarme que no me lo estaba inventando, que mi percepción era válida, que no estaba sola en mi verdad. Todavía no sabía cuán pronto, cuán desesperadamente, iba a necesitar ese trozo de papel. No era solo un informe médico, era mi primera arma en una guerra que no había elegido, pero en la que ya no me rendiría. Era la prueba tangible de que, mientras él construía su ficción de una esposa desequilibrada, yo estaba, con cada fibra de mi ser, aferrándome a la realidad. El abogado de mi tía, el mismo que había estado presente en la lectura del testamento, fue el siguiente en ver la gravedad de lo que estaba pasando. Su despacho olía a papel viejo y café cargado, un aroma que siempre me había parecido reconfortante, pero que ahora sabía a trámites y desconfianzas. Sergio está hablando con todo el mundo de que estoy mal, le dije, y noté cómo mis palabras sonaban planas, gastadas de tanto repetirlas en mi cabeza. Y ahora amenaza con ir a un juez si no firmo algunos papeles. Él entrelazó las manos sobre la mesa, un gesto que había visto hacer a mi tía cuando quería transmitir seriedad. Te ha mencionado la palabra incapacitación. El término me golpeó en el estómago, aunque ya lo intuía. Insinúa que, si no firmo, un juez podría dejar que él administre por mi bien, respondí, y al decirlo en voz alta, la trampa se volvió tan clara y obscena que casi me avergoncé de no haberla visto antes. El abogado suspiró, un sonido cargado de cansancio y de haber visto esto demasiadas veces. Es un clásico. Cuando hay una herencia grande y un cónyuge sin derechos directos, la vía rápida es intentar declarar al heredero incapaz de gestionarla. No es fácil, pero algunos lo intentan. Crean un historial, buscan testigos, exageran episodios. Convierten la resistencia en síntoma. Sentí un escalofrío. Él no solo estaba describiendo una estrategia legal, estaba describiendo mi vida de los últimos meses. ¿Y qué puedo hacer yo? Mi voz sonó más pequeña de lo que quería. Lo que ya has empezado a hacer, dijo, señalando la carpeta gris que yo apretaba contra mi pecho, donde guardaba el informe psiquiátrico como un talismán. Acumular pruebas de que estás en pleno uso de tus facultades. Y dejar muy claro, por escrito, qué quieres que ocurra si alguien intenta manejar tus bienes alegando que estás loca. Luego, me recomendó hacer algo que, al principio, me pareció exagerado, casi paranoico. Necesitamos un documento ante notario donde declares, con toda formalidad, que eres consciente de los intentos de presión, que has buscado ayuda profesional por tu propia voluntad, que quieres conservar el control absoluto de tu herencia y que cualquier intento de incapacitación debería ser examinado con lupa, dado este contexto de manipulación. Lo hicimos. La notaría era fría, impersonal. El notario, un hombre de gestos precisos, leyó el documento en voz alta. Cada palabra mía, convertida en cláusula legal, resonaba como un acto de guerra doméstica. Al firmar, sentí la pesadez del bolígrafo, no como una carga, sino como un ancla que me sujetaba a la realidad. Estaba levantando un muro de papel y tinta entre yo y el abismo al que Sergio quería arrojarme. A petición del abogado, grabamos también un vídeo. Me senté frente a una cámara compacta sobre un trípode. Bajo la luz cruda, expliqué con calma quién era, qué bienes tenía, qué decisiones había tomado y por qué. Hablé de mi tía Teresa, de su confianza, de mi matrimonio. Mi voz no tembló. Parecía un testimonio para el futuro, una cápsula del tiempo con mi cordura como contenido principal. Y lo era. Era el yo de hoy enviando pruebas al yo de un mañana posible donde alguien pudiera intentar silenciarme. Además, el abogado, con una determinación que me infundió un agradecimiento profundo, presentó una solicitud preventiva en el juzgado de familia. No era una denuncia formal contra Sergio, pero dejaba una huella indeleble en el sistema, informaba de posibles intentos de manipulación y presión económica por parte de mi cónyuge. Era una semilla de duda plantada en el terreno fértil de la burocracia, una advertencia silenciosa. Esto no significa que vayan a detener a tu marido mañana, aclaró, recogiendo sus papeles. Significa que, si un día aparece aquí diciendo que estás loca y pide que lo nombren tutor,
El juez no se tragará su historia de golpe. Habrá un contexto. Y en estos casos, el contexto lo es todo. Salí de esa oficina con una mezcla de alivio y tristeza tan agridulce que me dejó el gusto de metal en la boca. El alivio era una armadura recién forjada, pesada pero protectora. La tristeza era por la mujer que fui, la que nunca imaginó que necesitaría protegerse legalmente del hombre con el que había compartido cama, cuentas y sueños. Caminé hasta el coche y me senté al volante sin encender el motor, mirando sin ver el volante de cuero que Sergio había elegido con tanto esmero. Recordé el día que lo compramos, como su mano había cubierto la mía sobre la palanca de cambios, prometiendo viajes largos. Ahora, cada documento en mi carpeta era 1 kilómetro de distancia recorrido en la dirección opuesta. Al llegar a casa, la encontré vacía. Sergio había dejado un plato sucio en el fregadero y las luces del salón encendidas. Subí a nuestro dormitorio, ahora solo mío en espíritu, y coloqué la carpeta con la copia del documento notarial y la constancia de la solicitud judicial dentro del cajón de mi mesita, junto al informe psiquiátrico. Los 3 papeles juntos formaban un pequeño fuerte de cordura. Aquella noche, mientras Sergio roncaba a mi lado, yo permanecí despierta, no por el miedo de antes, sino por una vigilancia serena. Ya no estaba esperando su próximo movimiento a ciegas. Ahora tenía un mapa de la batalla, dibujado por mi abogado, avalado por un notario y custodiado por un juzgado. Y lo más importante, tenía la certeza, fría y clara, de que la mujer que ellos veían en esos documentos, lúcida, dueña de sí, consciente, era la verdadera. La otra, la loca, era solo un personaje que Sergio representaba en la obra siniestra que había montado para sí mismo. Y yo, por fin, había dejado de ser su actor de reparto. La tensión en casa se podía cortar con un cuchillo. Sergio notó que algo había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. Yo ya no discutía tanto. No gritaba. No intentaba convencerlo. Mi silencio no era rendición, sino una trinchera desde la que observaba cada uno de sus movimientos. La mujer que solía excusarse, que buscaba apaciguar los ánimos, se había esfumado. En su lugar, había una versión mía más quieta, más afilada. «Haz lo que quieras», decía cuando empezaba con sus provocaciones. «Yo también sé lo que voy a hacer». Esa calma lo enfurecía más que cualquier lágrima. Mi serenidad era un espejo que le devolvía una imagen de sí mismo que no quería ver, la de un hombre perdiendo el control porque ya no podía controlarme a mí. Empezó a empujarme al límite con una meticulosidad que delataba su desesperación. Escondía mis llaves del coche, las dejaba en el cesto de la fruta o dentro del horno frío. Luego, cuando yo las encontraba después de 10 minutos de búsqueda, suspiraba con condescendencia. «Elena, cariño, otra vez. Tu cabeza es un colador. ¿No crees que deberíamos hablar con ese médico?» Cambiaba cosas de lugar, el mando de la televisión, mi cargador, el expediente de la herencia. Y siempre, el comentario sutil, envenenado. «Te estás olvidando de todo, a mí me lo contaste ayer y ya no te acuerdas. ¿Ves cómo no puedes con tanto estrés?» Alzaba la voz deliberadamente cuando los vecinos estaban en el rellano, forzando una discusión para que me vieran con los ojos brillantes por la indignación, para que mi rostro enrojecido por la rabia justa fuera su trofeo de inestabilidad. Una noche, después de que me negara por enésima vez a firmar un poder notarial que había traído de no sé dónde, arrojó un vaso de agua contra la pared. El cristal estalló en 1.000.000 de fragmentos que se esparcieron como diamantes rotos por el suelo de la cocina. «Mira lo que me haces hacer», gritó, pero su voz no sonaba a pérdida de control, sino a coreografía. Sin decir palabra, fui a por la escoba y el recogedor. Mientras me agachaba para limpiar los restos, oí el clic siniestro de una cámara de móvil. Me giré. Él sostenía el teléfono, una sonrisa torcida en los labios. «Mira cómo te pones», dijo, enseñándome la imagen en la pantalla. Arrodillada, recogiendo los pedazos, con esa mirada. «Nadie te va a creer que estás bien si sigues así». En la foto, yo tenía el rostro demacrado por el cansancio, los ojos enormes y oscuros, el pelo ligeramente despeinado. Parecía, efectivamente, una mujer al borde. Pero no del abismo que él pretendía, sino del que él mismo había cavado a mi alrededor. Yo guardé silencio, pero también empecé a hacer algo nuevo, a guardar mis propias pruebas.
Mi teléfono se convirtió en un archivo de lo innombrable. Fotos de sus mensajes de texto, donde pasaba de la súplica a la amenaza en cuestión de párrafos. Grabaciones de audio de sus insultos, capturadas con el móvil en el bolsillo del pantalón, donde su voz se tornaba áspera y cortante como un cuchillo mal afilado. Capturas de pantalla de sus intentos de presionarme para que aceptara reuniones informales con abogados amigos suyos. Guardaba todo en una carpeta encriptada, con copias en la nube que él no podía tocar. Cada archivo era un ladrillo en el muro que estaba levantando entre su ficción y mi realidad. Mientras él construía, a voces, la imagen de esposa loca, yo construía, en el silencio más absoluto, la de esposo manipulador. Eran dos arquitectos en la misma casa, diseñando estructuras que terminarían por chocar. Y entonces llegó la gota que colmó el vaso, la que selló su derrota antes de que la batalla final comenzara. El juez de sucesiones dictó la resolución definitiva, un documento de varias páginas que dejaba claro, de una vez por todas, que Sergio no podría administrar ni un céntimo de mi herencia sin un proceso judicial de incapacitación largo, exhaustivo y lleno de controles. Un proceso que, intuía, no iba a favorecerle. Lo vi leer el documento en la cocina, de pie, apoyado en la encimera. Sus ojos recorrieron las líneas con avidez al principio, luego con descreimiento, y finalmente con una rabia fría que parecía helar el aire a su alrededor. Su mandíbula se tensó de tal manera que pude ver el músculo abultarse bajo la piel. «Así que tu tía», dijo, con una voz que era apenas un hil, confió más en un juez desconocido que en mí. Dejó el papel sobre la mesa, como si le quemara los dedos. «Confió en mí», respondí, recogiéndolo y guardándolo con cuidado en mi carpeta. «Y en que yo sabría escoger a quién dejar entrar y a quién no». Esa misma noche, lo escuché hablar por teléfono en el balcón. Creía que el vidrio cerrado ahogaría sus palabras, pero el viento llevó hasta mí fragmentos cruciales. Su voz era baja, urgente, conspiratoria. «Sí, si la declaramos incapaz, todo cambia». «No, no hay otra manera. Ella está rara desde hace meses. Se le olvidan las cosas. Está paranoica. Solo hay que demostrarlo. Tú consigue el contacto, yo pongo el escenario». Colgó. Yo me quedé inmóvil en la penumbra del salón, el corazón latiéndome con una frialdad que me sorprendió. Ya no había espacio para el dolor, solo para la certeza. Él no se rendiría. La legalidad le había cerrado una puerta, así que intentaría derribar la otra, la de mi cordura. Solo sabía que la guerra había escalado. Ya no se trataba de papeles o firmas. Se trataba de mi mente, de mi palabra, de mi libertad. Y yo, con mi carpeta llena de verdades silenciosas y mi voluntad recién templada, estaba lista. Él creía que estaba librando una batalla contra una mujer vulnerable. No se había dado cuenta de que esa mujer había desaparecido, y en su lugar había surgido una estratega que ya no luchaba por su dinero, sino por su propia existencia. La noche que comenzó todo, la de la llamada a la policía, empezó como tantas otras, con una discusión por algo aparentemente pequeño. Un recibo, una transferencia, una cita con el abogado que yo no quise contarle. El aire olía a cena recalentada y a mentiras frescas. «Me estás ocultando cosas», acusó Sergio, acercándose demasiado, invadiendo ese espacio personal que ya no sentía mío. «Eso no es normal en un matrimonio». Su aliento, cargado con el vino de la cena, me llegó a la cara. Ya no sentía asco, solo una profunda fatiga. «Normal tampoco es que quieras administrar un dinero que no es tuyo», respondí, manteniendo la voz en un tono bajo y plano. Había aprendido que mi calma era el detonante perfecto para su furia. Él golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar los cubiertos que aún quedaban del postre. «Ese dinero es de los dos, aunque tu tía no lo entendiera así. Yo también he estado a tu lado todos estos años. Me lo merezco». Esa palabra, merezco, volvía una y otra vez, como un estribillo en una canción trillada. Había pasado de ser una queja a una exigencia, y ahora sonaba a amenaza. «Te mereces mi respeto», dije, clavando la mirada en sus ojos, que brillaban con una luz que ya no lograba descifrar. «No mi herencia». Se levantó bruscamente, tirando su silla con un movimiento exagerado. El ruido del metal contra el suelo de cerámica resonó por todo el piso, un estruendo calculado para los oídos curiosos de los vecinos.
Cogió el jarrón de cristal que mi madre nos había regalado por nuestro aniversario, siempre le había disgustado, y lo estrelló contra el suelo. Los trozos se esparcieron como lágrimas de cristal a nuestros pies. «Mira lo que me obligas a hacer», gritó, con las venas del cuello en tensión. «Mira cómo me sacas de quicio». Yo no me moví. Permanecí de pie, con los brazos cruzados, observando cómo la máscara del esposo agraviado se le caía a pedazos, revelando al niño furioso que había debajo todo el tiempo. No iba a darle la escena que esperaba, no iba a llorar, ni a suplicar, ni a correr a recoger los pedazos. Esa mujer ya no existía. Entonces vi cómo miraba de reojo el móvil sobre la encimera de la cocina. Un rápido vistazo, una confirmación. El siguiente paso en su guión. Supe lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. Lo había ensayado mentalmente tantas veces, que verlo materializarse fue como presenciar una función de teatro mediocre. Marcó el número con dedos teatrales, elevando la voz incluso antes de que alguien respondiera al otro lado de la línea. Su tono era de pánico, de desesperación fabricada. «¿Policía?» «Sí, por favor, vengan. Mi esposa está fuera de sí, ha destrozado la casa, me ha amenazado. Tengo miedo por mi vida. Creo que necesita ayuda psiquiátrica urgente», declaró, y en sus ojos pude ver un destello de triunfo, como si ya me viera esposada y siendo subida a una furgoneta blanca. Mientras hablaba, volvió a tirar otra silla, esta vez contra la pared. Movió un cuadro, torciéndolo de manera antinatural. Caminó sobre los cristales del jarrón, esparciéndolos aún más. Creaba el decorado perfecto, el caos necesario para respaldar su mentira. Cada objeto desplazado, cada ruido, era un punto en su contraargumento de mi locura. Yo me limité a observar. Desde mi posición, junto a la puerta del comedor, fui testigo de cómo el hombre que una vez juró amarme construía meticulosamente mi prisión. Y en lugar de pavor, sentí una claridad glacial. Este era su movimiento final, su jugada más arriesgada. Y era profundamente predecible. Cuando colgó, me miró con una sonrisa torcida, segura de su victoria. «Ahora sí, Elena», dijo, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Ahora veremos quién te cree». «Sí», respondí, tranquilamente, sin apartar la mirada de la suya. «Ahora veremos». Giré sobre mis talones y caminé con paso firme hacia el dormitorio. No corrí. No titubeé. Abrí el cajón de mi mesita de noche, el que siempre cerraba con llave y del que él solía burlarse, llamándolo mi tesoro de secretos. Allí, bajo un par de revistas y algunas fotos viejas, estaba la carpeta de cartón gris. La toqué, y su textura áspera me transmitió una seguridad inmediata. Era mi escudo, mi espada, mi verdad materializada en papel. La saqué y regresé al comedor. La coloqué sobre la mesa, justo en el centro, apartando un poco los restos de la cena. Me senté en una de las sillas que aún permanecía en pie, apoyé las manos sobre la carpeta y esperé. Escuché, como en cámara lenta, la sinfonía que anunciaba el desenlace. Primero, el chirrido cauteloso de una puerta al abrirse en el piso de arriba. Luego, un susurro en el rellano. Después, más puertas, un mosaico de curiosidad y morbo que se abría escalón a escalón. Las escaleras vibraban con las pisadas pesadas de los agentes, un ritmo que conocía bien desde aquella noche en el pasillo, semanas atrás. No eran pasos apresurados, sino medidos, profesionales. Mi corazón no se aceleraba. Mi respiración era profunda y regular. Me observé a mí misma desde fuera, sorprendida por la tranquilidad que me embargaba. No era valentía, era la certeza de quien ha hecho los deberes y espera el examen final. Cuando los golpes en la puerta retumbaron, secos y autoritarios, supe que la función comenzaba. Miré la carpeta gris. Contenía más que papeles, contenía mi cordura, mi libertad, mi vida. Contenía el informe psiquiátrico que certificaba mi lucidez, la resolución judicial que blindaba mi herencia, la nota preventiva del abogado que pintaba a Sergio como lo que era, un manipulador. Él se abalanzó hacia la puerta, preparado para interpretar el papel del esposo aterrorizado. Yo me quedé sentada, con la espalda recta, las manos juntas sobre la carpeta. No necesitaba ensayar mi papel. Solo necesitaba ser yo misma, la mujer que no estaba loca, la mujer que había decidido, por primera vez, creer en su propia verdad.
Ya sabía exactamente qué iba a decir. Y qué iba a mostrar. Cada palabra, cada gesto, estaba calculado. No para destruirlo a él, sino para salvarme a mí. Esta noche, no sería su esposa desquiciada. Sería Elena Martín, la heredera, la dueña de su mente y de su destino. Y cuando la puerta se abriera, no sería el final, sino el principio de todo. Después de que el agente mayor leyera los documentos, la dinámica en el salón cambió radicalmente. El aire se había espesado con una verdad incómoda que transformaba por completo la escena inicial. Ya no se veía a un esposo desesperado pidiendo ayuda, sino a un hombre que de repente empezaba a parecer sospechoso, cuyas grietas se hacían visibles bajo la luz cruda del fluorescente. «Señor Torres», dijo el agente, con una calma que cortaba más que un grito, «ha intentado antes que un médico o un juez evalúen el estado mental de su esposa». Sergio tragó saliva, sus ojos buscando una salida que no existía. «No he tenido oportunidad», improvisó, con una voz que pretendía ser lastimera pero que solo sonaba a mentira forzada. «Ella se niega a ir a ningún sitio». «¿Y cómo explica este informe firmado hace 2 semanas por 2 psiquiatras distintos del Hospital Central?», preguntó el policía, levantando el documento como si fuera un estandarte de mi cordura. Sergio abrió y cerró la boca, un pez fuera del agua atrapado en su propia red. Eso lo habrá hecho para engañarlos. Es buena con las palabras. Sabe qué decir para parecer normal. Cada sílaba suya era un clavo más en su propio ataúd. Yo lo observaba, recordando las veces que esa misma frase me había hecho dudar de mi propia sombra. El agente joven intervino, su voz más joven cargada de una incredulidad que no podía disimular. «También hay aquí una nota del juzgado informando de posibles intentos de presión económica por parte del cónyuge», leyó, enfatizando cada palabra. «Y recomendando especial cautela si alguien cuestiona la capacidad de la señora Martín». Los vecinos, en el pasillo, contenían el aliento. Podía sentir sus miradas como puntas de alfiler en mi nuca, el juicio silencioso de quienes habían sido testigos, noche tras noche, de la farsa de Sergio. Yo sentía mi corazón golpearme las costillas, un tambor furioso en mi pecho, pero mis manos estaban extrañamente quietas, reposando sobre la carpeta gris que contenía mi salvación. «¿Ha sido usted quien ha recibido esta nota, señora Elena?», preguntó el agente mayor, dirigiéndose a mí con un respeto que no había tenido al llegar. «Sí», respondí, y mi voz sonó clara, firme, como si no fuera la misma mujer a la que habían acorralado en ese mismo pasillo semanas atrás. «Hace semanas que sé que mi marido podría intentar algo así. Por eso vine a hablar con el juez y con mis médicos antes de que esto ocurriera. No para atacarle, sino para protegerme». Sergio explotó. Fue como ver estallar una olla a presión. Su rostro se congestionó, y un hilillo de saliva escapó de la comisura de sus labios. «Eres una manipuladora. Has preparado todo esto. Hasta a la policía has engañado». Sus gritos eran agudos, desesperados. El último recurso de un hombre que veía cómo su teatro se le venía encima. El agente mayor lo miró con una paciencia de hielo. «Señor Torres, baje la voz. Es ella la peligrosa», insistió él, señalándome con un dedo tembloroso. «Tiene dinero, poder, abogados. Yo solo quiero protegerla». La palabra proteger sonó tan falsa como un billete de juguete. «¿Protegerla quedándose con su herencia?», preguntó el agente joven, sin ocultar el sarcasmo. Su mirada recorrió el salón desordenado, los muebles volcados, el jarrón hecho añicos que Sergio había destrozado con sus propias manos. Un murmullo de comprensión, mezclado con indignación, recorrió el pasillo. Era el sonido del castillo de naipes de Sergio derrumbándose. Los vecinos ya no veían a una esposa inestable, veían a un hombre acorralado por su propia avaricia. Sergio enrojeció, un color violáceo que le subía desde el cuello. Yo solo quiero lo que es justo», balbuceó, pero la frase perdió todo su significado al salir de su boca. El agente mayor suspiró, un sonido cargado de la fatiga de quien ha visto demasiadas mentiras. «Vamos a hacer lo siguiente», dijo, con una autoridad que no admitía réplica. «Vamos a separarles un momento. Mi compañero hablará con la señora en la cocina. Yo hablaré con usted aquí. Y luego decidiremos qué hacer». Sergio quiso protestar, pero un gesto seco del agente mayor lo silenció. Me levanté,
Recogí mi carpeta con un movimiento tranquilo y seguí a la gente joven hacia la cocina. Al pasar junto a Sergio, sentí el calor de su rabia, un odio tan palpable que casi podía tocarse. No le miré a los ojos. Ya no tenía nada que encontrar en ellos. En la cocina, con la puerta entreabierta, el agente joven se apoyó en la encimera, cruzó los brazos y me hizo una seña con la cabeza. «Cuénteme», parecía decir. Y yo lo hice. Con una calma que me sorprendía a mí misma, le conté todo lo que había pasado, las presiones constantes para afirmar poderes, los comentarios insidiosos sobre mi salud mental que había sembrado entre nuestros amigos, su intento de llevarme a un psiquiatra amigo suyo, y cómo, en un acto de autopreservación, yo misma había buscado la opinión de profesionales independientes. Abrí la carpeta y saqué mi teléfono. Le enseñé los audios que había ido guardando como tesoros envenenados, pruebas digitales de mi descenso a los infiernos. Pulsé play, y nuestras voces llenaron el espacio reducido de la cocina. Allí estaba Sergio, con su tono gélido, repitiendo las amenazas que tanto me habían atormentado. «Cuando llame a la policía, verás cómo te llevan sin hacer preguntas. Se llevan a los locos, Elena. Y tú vas a parecer la más loca de todas». El agente escuchó todo en silencio, sin pestañear. Su rostro era una máscara profesional, pero en sus ojos vi un destello de algo que parecía compasión, o quizás solo un profundo cansancio ante la miseria humana. Cuando el último audio se apagó, dejando un silencio elocuente, levantó la vista y me miró directamente. No con lástima, sino con una franqueza brutal. «No le prometo nada», dijo, y su voz era baja, solo para mí. «Los procedimientos son lo que son. Pero no es a usted a quien veo fuera de la realidad. Lo que veo es a una mujer que se ha preparado para una guerra que no pidió». Sus palabras no fueron un abrazo, ni una promesa de justicia. Fueron algo mejor, un reconocimiento. Alguien, por fin, veía el tablero de juego y entendía las reglas. Asentí, sin poder articular una palabra. No había triunfo en mí, solo un alivio profundo y agotador. La batalla no había terminado, pero por primera vez no estaba luchando sola en la oscuridad. Ahora tenía testigos. Al cabo de media hora, los dos agentes se reunieron otra vez en el salón. El tiempo se había estirado como un chicle, pesado y opresivo. Sergio estaba sudando, con las manos hundidas en los bolsillos del pantalón, caminando de un lado a otro como un felino enjaulado. El olor a su perfume caro, ahora mezclado con el tufo del nerviosismo, me llegaba en oleadas. Yo permanecía de pie junto al sofá, con la espalda recta, mis manos ya no temblaban. La carpeta gris, mi escudo, descansaba sobre la mesa, un testigo mudo de mi cordura. «Bien», dijo el agente mayor, rompiendo el silencio. Su voz era un parte meteorológico anunciando el fin de la tormenta que Sergio había desatado. «Hemos escuchado a ambos. También hemos revisado los documentos y los mensajes». «¿Y?», preguntó Sergio, deteniéndose en seco. Su ansiedad era un cable vivo, crepitando en el aire. «¿Se la llevan o no?». La respuesta no fue la que esperaba. No fue ambigua, ni condescendiente. Fue un muro de hormigón. «De momento, no vemos motivos para trasladar a la señora a un servicio psiquiátrico involuntario», declaró el policía, con una claridad que cortó la tensión como un cuchillo. «Tiene informes recientes, parece orientada, coherente, y no hay indicios de que quiera hacerse daño a sí misma o a otros». Sergio se quedó helado. Su postura, antes inflada por la indignación fingida, se deshinchó. Sus ojos, que habían lanzado dagas toda la noche, de pronto parecieron opacos, perdidos. «¿Están bromeando?». Consiguió escupir, pero la voz ya no le salía con la misma fuerza. «Está mintiendo. Es una actriz, les está engañando». «Lo que sí vemos», añadió el agente joven, cruzando los brazos, «es un posible intento de instrumentalizar a la policía para resolver un conflicto económico y de pareja». «Eso es grave, señor Torres». El ambiente se congeló. La palabra instrumentalizar resonó en la habitación, definiendo con precisión de cirujano lo que había ocurrido. Ya no se trataba de mi supuesta locura, sino de su calculada manipulación. «¿Me están acusando a mí?», preguntó Sergio, incrédulo, buscando en los rostros impasibles de los agentes un asomo de duda que no existía. «Le estamos diciendo»,
respondió el mayor con una paciencia que sonaba a sentencia, que hacer una denuncia falsa sobre la salud mental de alguien para quitarle sus derechos puede ser un delito. Y que esta noche todo lo que ha dicho queda registrado en nuestra parte. Todo. Fue entonces cuando el decorado que tan cuidadosamente había montado comenzó a derrumbarse ante los testigos que él mismo había convocado. Uno de los vecinos, el del tercero, un hombre mayor y normalmente silencioso, carraspeó en el pasillo. Todos nos volvimos hacia él. Yo he escuchado muchas veces cómo él le gritaba loca desde el rellano, se animó a decir, evitando la mirada de Sergio. Y hoy, la vi a ella sentada tranquilamente en el comedor, mientras él tiraba cosas y armaba el escándalo. Otro vecino, una mujer con la que a veces coincidía en la lavandería, asintió con la cabeza, apoyándose en el marco de su puerta. Siempre es ella la que sale a pedir perdón por el ruido, la que baja la basura, la que paga al del gas, añadió, con un tono de reproche que no intentó disimular. Uno nota esas cosas. De pronto, la historia que Sergio había intentado vender con tanto ahínco se desmoronó como un castillo de naipes. Él ya no era el marido víctima de una esposa desquiciada. A los ojos de todos, se transformó en el tipo que quizás llevaba meses preparando una trampa mezquina. El murmullo de los vecinos ya no era de curiosidad morbosa, sino de condena sorda. Esta noche no vamos a detener a nadie, concluyó el agente mayor, recogiendo su cuaderno de notas. Pero sí vamos a hacer un parte detallado de todo lo ocurrido, incluyendo los documentos que la señora nos ha mostrado. Y le recomiendo encarecidamente, señor Torres, que busque otro camino para resolver sus problemas económicos. Uno que no pase por intentar declarar incapaz a su esposa. Sergio abrió la boca, la cerró. Su mandíbula se tensó, buscando en el vacío alguna palabra, alguna excusa que pudiera revertir lo irreversible. No encontró nada. Solo el silencio incómodo y las miradas de los que ya no creían en su obra de teatro. Cuando los agentes se fueron, sus pisadas resonaron en la escalera como el redoble final de un tambor. El pasillo quedó en un silencio espeso. Las puertas de los vecinos se cerraron una a una, con ese clic discreto que suena a juicio emitido. Y de repente, Sergio y yo nos quedamos completamente solos, en medio del salón desordenado que él había orquestado como escenario de mi derrota. Los fragmentos del jarrón seguían en el suelo, pero ahora parecían los restos de su credibilidad, no de mi supuesta rabia. Los minutos pasaron. El tic-tac del reloj de pared marcaba el compás de nuestra nueva realidad. Él seguía de pie, mirando al vacío, respirando con dificultad. Finalmente, se volvió hacia mí. No había rabia en sus ojos en ese instante, solo una fría y profunda amargura. No te saldrá gratis, dijo al final, con una voz tan baja y ronca que casi era un susurro. Te lo juro, Elena. Lo miré, y sentí un cansancio que me llegaba hasta los huesos. No era el agotamiento de la pelea, sino la fatiga de años de fingir, de ceder, de dudar. Lo sé, respondí, y mi voz sonó serena, casi plácida. Y por eso empecé a protegerme hace tiempo. Mi calma lo desconcertó más que cualquier grito. Parpadeó, como si no pudiera profesar que su amenaza no surtiera el efecto esperado. Giró sobre sus talones y salió de la habitación, encerrándose en el dormitorio con un portazo que hizo temblar los cristales. Me quedé allí, de pie en el centro del caos, y respiré hondo. El olor a alcohol y a polvo de porcelana rota se mezclaba en el aire. Pero por primera vez en meses, ese aire me pareció limpio, liberado del veneno de sus mentiras. Ya no tenía miedo de que llamara a nadie. No a la policía, no a un psiquiatra, no a quien fuera. Porque la primera en haber llamado a la realidad, mucho antes que él, había sido yo. Y esa llamada, silenciosa y metódica, había sido el único conjuro verdadero contra toda su farsa. La batalla de esa noche había terminado. Pero mientras recogía un fragmento de cerámica del suelo, supe con una certeza absoluta que la guerra, mi guerra, apenas comenzaba. Y por primera vez, confiaba en tener las armas para ganarla. Los días siguientes a la visita policial trajeron un nuevo equilibrio, uno frágil y vigilado. A la mañana siguiente, cuando el timbre del teléfono cortó el silencio pesado de la casa, supe que era el abogado confirmando el cambio definitivo. He leído el parte de la policía, dijo su voz, serena y firme al otro lado de la línea.
Es hora de que pensemos en dar el siguiente paso. ¿Divorcio? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La palabra salió de mis labios con una naturalidad que me sorprendió, como si siempre hubiera estado ahí, esperando. Y orden de alejamiento si es posible, añadió. No es solo un tema de dinero, Elena. Es un tema de integridad. Colgué y me apoyé en la encimera de la cocina. Por la ventana, el mundo seguía su curso indiferente. Los coches, la gente yendo a trabajar, el sol sobre los tejados. En mi salón, sin embargo, el tiempo se había fracturado. Ahora habitaba un espacio nuevo, un territorio recién cartografiado por la decepción y la determinación. Sergio pasó los días siguientes en una mezcla de furia y victimismo. Era un péndulo emocional agotador. Una hora me gritaba desde el umbral de su nuevo dormitorio, el que había sido nuestro, acusándome de romper lo que con tanto esfuerzo había construido. Eras nadie cuando te conocí. Rugía, su rostro contraído por un rencor que ya no se molestaba en disimular. Yo te di una vida. Al siguiente, lloraba sentado en el sofá del salón, con la cabeza entre las manos, diciendo que no quería perderme, que estaba estresado, que no sabía lo que estaba haciendo. Sus lágrimas, que antes hubieran ablandado mi corazón, ahora resbalaban sobre mí como la lluvia sobre un cristal. Había aprendido a distinguir el teatro de la verdad, y en sus sollozos solo veía otra escena más, otro intento de manipular la realidad a su favor. Podemos arreglarlo, insistía, mirándome con esos ojos que antes creí llenos de amor y que ahora solo reflejaban cálculo. Solo quiero que confíes en mí otra vez. Podemos ir a terapia de pareja, lo que tú quieras. Nunca debiste usar la palabra loca para convencer a otros de que te dieran lo que querías, respondí, manteniendo la voz en un tono bajo y plano. Eso no se arregla con flores, ni con promesas, ni con terapias. Eso rompe algo que no se pega. Dormíamos en habitaciones separadas. La casa se había convertido en un campo de batalla silencioso, dividido por líneas invisibles que ambos respetábamos por pura supervivencia emocional. Yo mantenía los documentos siempre cerca, en la mesilla de noche. Esos papeles eran mi coraza, la prueba tangible de mi cordura en un mundo que él había intentado volver del revés. Por las noches, a veces oía cómo daba vueltas en su habitación, y me preguntaba en qué nuevo plan estaría maquinando. La paz que había sentido tras la marcha de la policía era frágil, una tregua tensa y vigilante. Presenté la demanda de divorcio y la solicitud de medidas cautelares. Firmar aquellos documentos fue un acto de una solemnidad extraña. No sentí triunfo, ni siquiera alivio inmediato. Sentí el peso definitivo de un capítulo que se cerraba para siempre. El juez, que ya conocía el contexto por la nota preventiva anterior y por el informe policial, no tardó en dictar una orden que le prohibía a Sergio acercarse a mí cuando estuviera sola en casa y, sobre todo, le prohibía cualquier gestión sobre mis bienes. La ley, por fin, ponía palabras a los límites que yo ya había empezado a trazar. Hasta que se resuelva este asunto, dijo el juez con una voz que no admitía réplica, la señora es la única administradora de su herencia. Cuando Sergio recibió la notificación, la leyó de pie en el recibidor. Vi cómo su rostro palidecía y cómo una mancha roja de ira le subía por el cuello. Sin decir una palabra, la rompió delante de mí, desgarrando el papel con un gesto brusco que pretendía ser de desafío, pero que solo delataba su impotencia. Los pedazos cayeron al suelo como hojas muertas. «No puedes hacerme esto», escupió, con la voz cargada de un veneno que ya no me alcanzaba. «Yo también he invertido en nuestra vida. Años, Elena. Años de mi vida. Y yo he invertido en la tuya», contesté, mirando los fragmentos blancos esparcidos sobre el suelo de madera. «La diferencia es que nunca intenté encerrarte para quedarme con lo tuyo». Se quedó mirándome, y por un instante, creí ver un destello de la persona que había amado, ahogada bajo capas de ambición y resentimiento. Pero el destello se apagó de inmediato, sustituido por esa amargura fría que parecía haberse instalado permanentemente en sus ojos. «Te arrepentirás», murmuró, y dio media vuelta. Lo observé alejarse por el pasillo, su espalda rígida, sus puños cerrados. Y supe, con una certeza que me heló la sangre, que aquella no era una amenaza vacía. Era una promesa. La batalla legal quizás estuviera ganada, pero la guerra personal,
la que se libra en las sombras de la convivencia forzada y en los recovecos del corazón roto, estaba lejos de terminar. Recogí los pedazos de la notificación judicial, uno a uno, y los guardé en un sobre. Incluso destruida, era un testigo mudo de que yo había elegido creer en mi propia verdad. Y eso, al menos por ahora, tenía que ser suficiente. La familia de Sergio reaccionó exactamente como yo esperaba. Su madre me llamó a los gritos. «¿Qué le has hecho a mi hijo?», reclamó, con esa voz estridente que siempre me había puesto los nervios de punta. «Dice que quieres dejarlo en la calle, después de todo lo que él ha hecho por ti». «Lo único que quiero», respondí, manteniendo la voz deliberadamente baja para contrastar con su alaraca, «es que deje de intentar dejarme a mí en un psiquiátrico». «Eso es todo». Hubo un silencio cargado de estática al otro lado de la línea. Luego, un bufido. «Tonterías. Él solo quiere lo mejor para ti». Estaba preocupado, cualquier marido lo estaría. «Te has vuelto diferente». La palabra, diferente, la dijo como si significara leprosa. Colgué sin añadir nada más. No había nada que explicar a quien había decidido no escuchar. Su hermana fue peor. Me la encontré una tarde bajando la basura. Me bloqueó el paso en la acera estrecha, con los brazos cruzados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Siempre supe que eras interesada», escupió, sin preámbulos. «Te subió el dinero a la cabeza. ¿Cómo puedes denunciar al hombre que te dio todo? Que te dio una familia». Reí por no llorar. Una risa corta, carente de humor. «Mi tía me dio todo», corregí, ajustando la bolsa que llevaba en la mano. «Él quiso quitármelo. Y en cuanto a la familia», la miré de arriba abajo. «Si esta es la familia, prefiero la orfandad». Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de odio puro. Dio media vuelta y se marchó, pero sus palabras se quedaron flotando en el aire enrarecido del portal. Eran ecos de las mismas frases que Sergio había estado sembrando durante meses. Era desgastante, tener que defender no solo mi patrimonio, sino mi propia cordura, ante un tribunal familiar que ya me había condenado sin pruebas. Poco a poco, sin embargo, la narrativa que Sergio había construido con tanto esmero empezó a resquebrajarse. Algunos de sus amigos más cercanos, aquellos que tenían cierta decencia o, al menos, cierta aversión al escándalo, se alejaron. Uno de ellos, Roberto, me llamó para disculparse. «No tenía idea, Elena», dijo, con voz apesadumbrada. «Sergio nos contaba que estabas pasando por un mal momento, que estabas muy inestable. Nunca imaginé que había intentado usar a la policía para... Bueno, es repugnante». Agradecí su llamada, pero supe que era una victoria menor. Otros, los más incondicionales, los que se reflejaban en su ambición o compartían su resentimiento hacia las mujeres, se mantuvieron a su lado. El argumento era siempre el mismo, un mantra que repetían para autoconvencerse. «Son cosas de pareja, las mujeres siempre exageran». Me los cruzaba por la calle y me miraban con una mezcla de lástima y desprecio, como si yo fuera la villana de una película que solo ellos podían ver. En medio de ese campo de batalla social, yo seguí yendo a terapia. No porque estuviera loca, como él tanto proclamaba, sino porque necesitaba desesperadamente recomponer los pedazos de mí que él había intentado romper. Necesitaba encontrar a la mujer que era antes de que la palabra «loca» se convirtiera en un cuchillo apuntando a mi garganta. La psiquiatra y la psicóloga trabajaron en una especie de tat-team sanador. Una certificaba, con informes fríos y objetivos, la salud de mi mente. La otra se adentraba en las cálidas y dolorosas entrañas de mi confusión para ayudarme a entender cómo había llegado a dudar tanto de mí misma. «Te hicieron creer que tu percepción no valía», me dijo la psicóloga en una sesión particularmente intensa, mientras yo retorcía un pañuelo entre mis dedos. «Que lo que veías, lo que sentías, lo que recordabas, era producto de una mente alterada. Eso no es solo manipulación, Elena. Eso es violencia. Una violencia sorda, invisible, que no deja moratones pero sí cicatrices en el alma. No hace falta un golpe para que duela». Sus palabras resonaron en un lugar profundo de mi ser, un lugar que había estado helado desde la noche de la policía. Tenía razón. El dolor de un moretón se desvanece, la duda que alguien siembra en tu propio criterio puede pudrirse y crecer como una mala hierba. Le conté sobre la notificación judicial rota,
sobre los pedazos de papel que había guardado como un amuleto triste. «Es un símbolo poderoso», comentó ella. Él rompió el papel, pero no pudo romper lo que representa, tu derecho a defender tu verdad. Guardar los pedazos es una forma de recordarte que, aunque la evidencia sea destruida, la verdad que contiene permanece. Salí de aquella sesión con el peso un poco más liviano. Aún me quedaba un largo camino por recorrer en aquel laberinto de dudas y heridas, pero al menos ahora tenía un hilo que me guiaba, la creciente certeza de que mi percepción no solo valía, sino que era mi herramienta más fiable. Mientras Sergio y su clan seguían intentando reescribir la realidad, yo me dedicaba a la meticulosa tarea de reconstruir la mía, ladrillo a ladrillo, sesión a sesión, en el silencioso santuario de aquella consulta donde, por fin, se me creía sin necesidad de presentar pruebas. El divorcio tardó meses en resolverse. Cada audiencia, cada notificación, cada intercambio de documentos era un nuevo campo de batalla donde Sergio intentaba ganar pulgadas de un territorio que nunca le había pertenecido. Hubo discusiones agotadoras sobre muebles que habíamos comprado juntos, sobre el depósito del alquiler que él exigía le fuera devuelto íntegro, sobre cosas pequeñas que, al lado de la herencia, eran insignificantes. Pero para Sergio ninguna derrota era pequeña. Cada objeto, cada euro, se convirtió en un símbolo de su fracaso, y luchaba por ellos con la misma ferocidad con la que había luchado por mi dinero. Intentó negociar fuera de los tribunales, acorralándome en el pasillo los escasos días en que aún coincidíamos en el piso. El olor a su colonia, antes familiar, ahora me resultaba agresivo. Si renuncias a la demanda, podemos repartir algo de lo que te dejó tu tía, propuso una vez, con una sonrisa que pretendía ser conciliadora pero que no llegaba a sus ojos. Un gesto de buena fe. Que no se diga que no fui generoso. Su definición de generosidad siempre tuvo un precio, y ese precio era yo. No hay nada que repartir, dije, manteniendo la voz tan neutra como la del notario el día de la lectura del testamento. Eso ya lo decidió ella en vida. No soy yo quien lo niega, es la ley que ella misma diseñó. Su máscara se resquebrajó. «Te vas a quedar sola, Elena», amenazó, y la palabra, sola, sonó como un castigo supremo. Nadie quiere estar con una mujer que lleva abogados hasta para respirar. Vas a ahuyentar a cualquiera que se te acerque. Respiré hondo, recordando las paredes blancas de la consulta de la psicóloga. Su voz en mi cabeza. Tu soledad no es un arma, es un espacio. Prefiero estar sola que encerrada en un psiquiátrico con la cuenta vacía, respondí, y lo dije con una calma que lo dejó sin aire. Al final, el juez, un hombre de gesto cansado que había visto demasiadas batallas como la nuestra, dictó un divorcio sin reparto de bienes, porque realmente no había bienes comunes significativos. Nuestra vida junta había sido una ficción de igualdad construida sobre la base de mis números y sus ambiciones. Mi herencia quedó intacta, un monumento a la previsión de mi tía Teresa. Mi apellido, también. No hubo debate sobre eso. Seguiría siendo Elena Martín, la misma que era antes de conocerlo, pero con los ojos abiertos. Lo único que perdí fue la imagen que tenía de él. La imagen del hombre del traje elegante apoyado en el marco de mi puerta en la oficina, el que recordaba mi café favorito, el que soñaba con viajes imposibles. Esa imagen se desvaneció, sustituida por la de un hombre sudoroso gritando en el pasillo, por la de unos ojos calculadores leyendo la resolución judicial en la cocina, por la de una voz que susurraba loca como si fuera un hechizo. Y, aunque dolió, fue una pérdida necesaria. Como arrancarse una astilla, duele al salir, pero impide la infección. El día que se fue del piso para siempre, lo hizo con 2 maletas y un rencor que casi se podía palpar en el aire. Yo me quedé de pie en el salón, vacío no por la falta de sus cosas, sino por el silencio. El mismo silencio que él había intentado llenar con sus gritos y sus acusaciones. Ahora era mío. Me pertenecía. Recorrí las habitaciones, pasando la yema de los dedos por los estantes, por las paredes. No buscaba nada en concreto, solo reafirmar una y otra vez que era yo quien estaba allí, dueña de mi espacio y de mi silencio. Esa noche, dormí por primera vez en meses sin la carpeta de documentos bajo la cama. No fue un acto de valentía temeraria, sino un pequeño experimento conmigo misma. Y funcionó. El mundo no se vino abajo. La policía no llamó a la puerta.
Solo estaba el sonido de la ciudad a lo lejos y mi propia respiración, tranquila y constante, llenando la oscuridad. A la mañana siguiente, me senté a desayunar en la mesa del comedor, la misma donde había colocado la carpeta gris la noche de su gran teatro. La luz de la mañana entraba por la ventana, limpiando los últimos vestigios de la opresión. Abrí mi agenda y, en una hoja en blanco, escribí una sola palabra: reconstruir. No era una lista de tareas, ni un plan detallado. Era una declaración de principios. La primera piedra de todo lo que vendría después, de la mujer que, contra todo pronóstico, había logrado mantenerse en pie dentro de su propia mente. Había perdido a un marido, pero me había ganado a mí misma. Y en ese momento, con el sabor amargo del café en la boca y el sol calentándome las manos, supe que era el mejor negocio que jamás habría podido hacer. Con el tiempo, lentamente, las heridas comenzaron a cicatrizar. Lo que antes era un dolor agudo y punzante se fue transformando en una experiencia que, para mi sorpresa, otras mujeres reconocían en sus propias vidas cuando la compartía. Amigas, compañeras, incluso desconocidas a las que alguien les contaba lo que me pasó con mi ex. Al principio, me sorprendía que mi experiencia personal, aquella noche de pijama y policías, pudiera resonar en otras. Pero pronto entendí que no era mi historia lo que las atraía, sino el reflejo de la suya propia, distorsionada en el mismo espejo en el que yo me había mirado con tanto miedo. Mi pareja dice que estoy loca cuando no hago lo que él quiere, me confesó una chica en una charla, sus manos retorciendo una servilleta de papel hasta hacerla trizas. Que necesito medicación, que estoy mal. Y a veces, después de discutir, me miro al espejo y me pregunto si tal vez tenga razón. Su voz, un susurro cargado de vergüenza, era un eco de la mía en la cocina de mi antigua casa. La vi titubear, esperando que yo, la que había sobrevivido, la juzgara o, peor aún, le diera la razón. Que te lo diga no significa que sea verdad, respondí, manteniendo la calma que tanto me había costado conquistar. Su palabra no es un diagnóstico. Es una opinión, casi siempre interesada. Busca ayuda fuera. Un médico, un abogado, alguien que no esté dentro del juego. Tu verdad no puede depender de quien tiene tanto que ganar si dejas de creer en ella. Esa chica, y las que vinieron después, me llevaron a un punto de inflexión. Ya no era suficiente con haber salvado mi herencia y mi cordura. La paz que había encontrado en el silencio de mi piso empezó a sentirla incompleta, casi egoísta. Mi tía Teresa no me había dejado aquel legado solo para que yo sobreviviera, sino para que, desde una posición de fuerza, pudiera hacer algo que ella, en su sabiduría solitaria, quizás siempre había anhelado: tender una mano a otras. Fue así como, con parte de la herencia de mi tía, empecé a financiar un pequeño proyecto, asesoría legal y psicológica para mujeres que sospechaban que sus parejas usaban su salud mental como arma. No era una gran fundación, ni una ONG famosa. No apareció en los periódicos ni tuvo un logotipo elaborado. Era simplemente un piso, el mismo que había sido testigo de mi reconstrucción, con 2 despachos y una sala con sillas cómodas y té caliente siempre listo. Lo llamé el umbral, porque eso era para muchas, el espacio entre el mundo de la duda que les habían impuesto y el territorio, aún por explorar, de su propia certeza. Cada vez que una mujer se sentaba frente a mí en aquella sala, con la taza de té entre las manos temblorosas, veía reflejadas mis propias dudas y temores. Observaba el destello de pánico en sus ojos, la postura encogida, como si ocupar demasiado espacio fuera una prueba más de su supuesta desmesura. Y entonces recordaba lo crucial que había sido, en medio del caos y los gritos que intentaban anularme, que una mirada serena sobre mis pruebas silenciosas me devolviera algo que creía perdido para siempre, la credibilidad en mí misma. Una tarde, llegó una mujer llamada Claudia. Llevaba una carpeta idéntica a la mía, gris y abultada. La abrió sobre la mesa y empezó a sacar documentos, mensajes de texto donde su esposo la llamaba desequilibrada, informes médicos que ella misma había solicitado y que certificaban su salud, y una grabación en la que él, con una voz que era una copia barata de la de Sergio, le decía: «Si sigues así, tendré que protegerte de ti misma, aunque eso signifique internarte un tiempo». «Lo tengo todo», dijo, con lágrimas de rabia contenidas. «Pero tengo miedo de enseñárselo a un juez. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si se ponen de su lado?
Tener las pruebas es el primer paso, le dije. Pero el más importante es creer que mereces presentarlas. Ellos cuentan con nuestro miedo. Nosotras tenemos que contar con nuestra verdad. La acompañé a su primera cita con el abogado que colaboraba con el proyecto. Cuando el letrado, un hombre serio y de gesto amable, leyó su carpeta y asintió con gravedad, vi cómo los hombros de Claudia se relajaban por primera vez. No era una victoria, aún faltaba un largo camino, pero era el primer ladrillo en un muro de contención contra la mentira. No todas las historias terminaban bien. Algunas mujeres volvían una y otra vez, dudando, retrocediendo, perdonando bajo la promesa de un cambio que nunca llegaba. Otras desaparecían después de la primera consulta, devoradas por el miedo o por la presión de un entorno que les decía aguanta, por la familia. Esas eran las derrotas que más dolían, porque entendía perfectamente la niebla en la que estaban inmersas. Pero luego estaban las otras. Como Laura, quien, 6 meses después de pasar por el umbral, me envió un correo electrónico. Su asunto era simple, lo logré. Adjuntaba una foto de la resolución judicial que le di a la custodia de sus hijos y le otorgaba una orden de alejamiento permanente contra su exmarido, quien había intentado usar su historial de ansiedad para declararla incompetente. En el mensaje, escribió: el día que vine, usted me dijo que la palabra loca solo tiene el poder que nosotras le damos. Hoy se lo repito a mi hija. Gracias por devolverme mi voz. Aquel correo me llegó una tarde de lluvia, mientras miraba por la ventana de mi despacho. Ya no vivía en el piso donde todo había sucedido, me había mudado a uno más luminoso, con vistas a un parque. La carpeta gris ahora descansaba en un cajón, no como un arma, sino como un artefacto histórico, un recordatorio de la batalla que había librado. Leer las palabras de Laura fue como cerrar un círculo. Mi experiencia, aquel dolor tan íntimo y aislante, se había transformado en un puente. Ya no era solo mi historia, era una herramienta, un faro diminuto en la niebla para otras que navegaban por la misma oscuridad. Había empezado con un piso, 2 despachos y té caliente. Pero con el tiempo, el umbral se fue llenando de voces, de historias entrelazadas por un mismo patrón de manipulación. Y en cada una de ellas, yo volvía a ver la mía, no con amargura, sino con una certeza profunda: la locura no era nuestra. Había estado, todo el tiempo, en la boca de quienes, al no poder controlarnos, decidieron que la mejor manera de hacernos dóciles era convencernos de que estábamos rotas. Y contra eso, la mejor medicina era, simplemente, creernos cuerdas. Hoy, cuando miro atrás desde la tranquilidad de mi nuevo hogar, comprendo que aquella llamada policial, destinada a encerrarme, se convirtió en el punto de inflexión que me liberó. Mi marido no podía imaginar las defensas que, en silencio, ya había construido. Lo que yo ya sabía no era solo lo que ponía en los documentos. Sabía que no estaba loca. Sabía que tenía derecho a decir no. Sabía que mi herencia no era un premio para repartir, sino una responsabilidad que mi tía había puesto en mis manos. Y sobre todo, sabía que la justicia, a menudo lenta y burocrática, podía ser una aliada si una llegaba primero, con las pruebas correctas y la verdad por delante. Los informes médicos, la resolución del juez, la nota preventiva del abogado, todo eso fue importante, sí. Fueron los escudos que forjé en silencio mientras Sergio afilaba sus espadas. Pero el documento más valioso fue otro, el que no se firma en ninguna notaría, el que se escribe por dentro cuando una mujer decide creer en su propia versión de la realidad. Ese documento interno, intangible pero inquebrantable, fue el que me sostuvo cuando dudaba, el que me recordaba, en medio de la niebla del gaslighting, que mi brújula interna no estaba rota, solo empañada. Sergio llamó a la policía convencido de que bastaría con gritar loca para que me llevaran. Él operaba bajo la lógica antigua, la que dicta que una mujer alterada es una mujer irracional, y que un hombre con la camisa desgarrada es, por defecto, una víctima creíble. No contaba con que yo había desmontado esa lógica pieza a pieza, reemplazándola con informes, sellos y declaraciones juradas. No contaba con que su teatro, tan cuidadosamente orquestado, se encontraría con un muro de papeles que gritaban una verdad mucho más sólida que sus gritos. Durante años, esa palabra, loca, tuvo poder sobre mí. Me hizo dudar, callar, justificar. Me hacía escudriñar mis reacciones,
preguntándome si mi enojo era desproporcionado, si mi desconfianza era paranoia, si el malestar que sentía en las entrañas era un síntoma de la enfermedad que él insistía en que yo padecía. Esa palabra era una sombra larga que se colaba en mis pensamientos más íntimos, empañando mi certeza. Hoy ya no. La despojé de su poder el día que entendí que no era un diagnóstico, sino una estrategia. Un arma arrojadiza para quien no podía ganar con la razón. Si cuento esta historia no es para celebrar una victoria personal, ni para sugerir que un documento legal pueda suturar las heridas del alma. Lo hago porque, en medio de la tormenta, comprendí que el dolor compartido puede transformarse en fortaleza colectiva. ¿Para qué? Si alguna vez alguien usa tu salud mental como amenaza, sepas que no estás sola. Que existen caminos que no exigen elegir entre la sumisión y la locura. Que a veces, sanar comienza con un acto de legítima defensa emocional, buscar ayuda, documentar la verdad, proteger tu espacio vital. No se trata de ser despiadada, sino de honrar el instinto sagrado que nos dice cuando es tiempo de sobrevivir. Aquella noche, cuando sonreí y le pedí a la gente que viera un solo documento antes de escuchar a mi marido, no estaba siendo fría ni vengativa. Estaba, por primera vez, poniendo mi verdad en la mesa con la misma fuerza con la que él había puesto su mentira. Era una verdad respaldada por instituciones, por profesionales, por tinta y papel. Pero sobre todo, era mi verdad, la que había rescatado de las cenizas de mis dudas. Ese gesto, aparentemente simple, de extender una carpeta gris, fue el punto de inflexión. Fue el momento en que dejé de ser el personaje en su obra y me convertí en la autora de la mía. Y descubrí algo que me hubiera gustado saber antes, en esos días de zozobra y confusión, que a veces la diferencia entre ser encerrada y ser escuchada empieza en una cosa tan simple como atreverse a decir, con la voz firme, incluso cuando por dentro tiemblas, antes de creer que estoy loca, mire esto. Después, escuche lo que quiera. Esa frase, cuidadosamente ensayada en mi mente una y otra vez, no era una súplica. Era una reclamación de autoridad. Estaba redirigiendo la narrativa, desafiando el guión que Sergio había escrito para todos nosotros. Le estaba diciendo a la gente, y a todos los presentes, que la carga de la prueba no recaía sobre mis hombros para demostrar mi cordura, sino sobre los hombros de quien hacía la acusación. Cambié las reglas del juego en el mismo momento en que él creía que estaba ganando. Ahora, en la tranquilidad de mi nuevo hogar, con el eco de historias como la de Laura resonando en los muros del umbral, comprendo que aquella noche no solo me salvé a mí misma. Planté una semilla. Cada vez que una mujer llega a nuestro espacio, con los ojos velados por la misma duda que una vez nubló los míos, y repite con una voz que gana firmeza, antes de creer que estoy loca, mire esto, esa semilla germina. No es mi victoria lo que celebramos, sino la suya. Es el sonido de una cadena rompiéndose, eslabón a eslabón, comenzando por el más frágil y poderoso de todos, la creencia en una misma. Y contra eso, no hay herencia, ni papel, ni gritos que puedan.